Decían que la paz era posible. Decían que el acuerdo interestelar se mantendría. Mentían. La última transmisión desde la Tierra llegó hace 2 semanas. Una sola frase, estéril y definitiva. Las negociaciones han fracasado. Luego, nada. Ni una señal, ni un susurro. Solo silencio en todos los canales humanos. Y ese silencio resonaba más fuerte que cualquier declaración de guerra. Él estaba sentado al borde de la cubierta de observación de la nave, mirando el arremolinado gigante gaseoso que se extendía abajo. El capitán Merrick no era un hombre de poesía, pero hasta él tenía que admitir que Juno parecía el ojo de una tormenta. Era la misma sensación que tenía en el pecho, esa anticipación arremolinada y asfixiante de que algo irreversible ya había comenzado. Merrick había sido el enviado principal de la coalición terrana en la ronda final de negociaciones con el dominio Cabe. 5 años de conversaciones, 5 años de tratos a puerta cerrada, de diplomacia alienígena manipuladora y una presión constante para que doblaran la rodilla en nombre de la armonía galáctica. Y entonces los Cabe rompieron el último acuerdo. Antes de que la tinta se secara, si es que se le podía llamar tinta, cuando la mitad de los tratados se firmaban en bóvedas de pensamiento interconectadas. No necesitaba un informe del Consejo para saber lo que vendría después. El silencio de la Tierra no era un fallo técnico. Era una declaración. Una que incomodaba a todas las especies de la galaxia conocida. Los humanos no se quedaban en silencio. Los humanos gritaban, luchaban, se rebelaban, incluso lloraban sus pérdidas a viva voz. El silencio no estaba en su sangre, a menos que algo se rompiera, que se quebrara de verdad, sin posibilidad de reparación. Ese silencio significaba una cosa. La represalia ya no se estaba planeando. Ya estaba en marcha. Merrick se levantó y entró en el pasillo de mando. El puente estaba en penumbra, silencioso y tenso. Su tripulación, compuesta por veteranos terranos curtidos, exmarines y algunos mineros de asteroides renegados, no necesitaba órdenes. Ya sabían hacia dónde se dirigían. Al borde del espacio Cabe. No para hablar. No esta vez. ¿Estado? Preguntó. El teniente Arlene, un hombre enjuto con ojeras permanentes y demasiados amigos perdidos tras su mirada, respondió sin levantar la vista. El campo de sigilo se mantiene. Navegación usando propulsores suaves. Estaremos en territorio Cabe en 20 horas. ¿Ningún contacto? Ninguno. Como la Tierra. Todo el mundo ha cortado comunicación. Cada nave humana, cada repetidor, cada nodo de susurros de IA. Estamos a oscuras. Merrick asintió. Eso era parte del plan. Tenía que serlo. Si la Tierra estaba en silencio, significaba que ya no estaban interesados en el diálogo. Ahora estaban escuchando otra cosa. El sonido de sus enemigos muriendo. Los Cabe probablemente no lo vieron venir. Eran arrogantes, como la mayoría de los viejos imperios. Demasiado acostumbrados a luchar entre ellos con sabotaje político y presión económica. Pensaron que la humanidad sería igual. Blanda, flexible, fácil de avergonzar hasta la sumisión con culpa sobre la guerra, la historia y el mantenimiento de la paz. Lo que no entendían, o se negaban a creer, era que la humanidad no solo sobrevivió a la guerra. Evolucionamos en ella. Hicimos arte a partir de ella. Creamos leyendas de la pérdida y mitos de la venganza. Y ahora, sin más palabras que decir, estábamos volviendo a nuestro idioma nativo. La violencia. Capitán, dijo Arlene de nuevo, esta vez con un ligero filo en la voz. Recibiendo una ráfaga de largo alcance del nodo repetidor de Alpha Centauri. Es código militar terrano encriptado. Nivel negro. El pulso de Merrick se disparó. Los códigos de nivel negro solo se usaban para una cosa: directivas de combate autónomo. No eran mensajes. Eran órdenes incrustadas en el silencio. Significaba que alguien en el comando de la Tierra había pulsado el interruptor. «Ábrelo», ordenó. La pantalla principal se iluminó con una sola imagen. Un acorazado Cabe, o lo que quedaba de él. El casco estaba fracturado en 3 puntos. Secciones enteras habían sido vaporizadas, como si alguien hubiera extirpado quirúrgicamente partes de la nave en pleno combate. Firmas de vida,
0. Registros de transmisión, en blanco. Había sido aniquilado limpiamente, sin emitir una señal de socorro. Sin pedir piedad, sin advertencias. Merrick sintió que algo se le apretaba en la garganta. No era miedo. Todavía no. Solo asombro. Porque sabía lo que esto significaba. En algún lugar, otras naves terranas, quizás flotas fantasma que se creían fuera de servicio, ya habían comenzado el contraataque. Silencioso, quirúrgico, letal. Y no se estaba diciendo ni una sola palabra al respecto. La galaxia observaba, esperando que la Tierra se explicara. Pero la Tierra ya no tenía palabras, solo silencio. Y el silencio, en manos de los humanos, se había convertido en el arma más mortífera que las estrellas habían visto jamás. La tripulación no vitoreó al ver los restos del acorazado Cabe. Nadie gritó. Nadie rió. Aún no había alegría en la venganza. No hasta que el marcador estuviera igualado. E incluso entonces, Merrick dudaba que a alguien le quedaran ganas de celebrar. Lo que sintieron, en cambio, fue una confirmación. Una satisfacción fría y sombría de que la humanidad no iba a dejarse pisotear esta vez. Merrick se inclinó en el sillón del capitán, mirando la carcasa calcinada en la pantalla. El acorazado había sido una de las naves de guardia diplomática, intocable según las leyes de los tratados. Eso ya no importaba. La Tierra había tomado su decisión. Lo sentía en lo más profundo de sus huesos. «Consígueme los metadatos decodificados», ordenó. «Quiero el rastro de la firma, los patrones de descarga de energía, todo». Arlene tecleó comandos, sus dedos volando por la consola con precisión militar. Las firmas de armas coinciden, sugieren sistemas de cañones de Riel clase Valkyrie. Eso es terrano. Ataque de precisión de largo alcance desde proyectiles de curvatura subespacial. Múltiples impactos sincronizados, probablemente lanzados desde un crucero furtivo, quizás 2. Así que las Valkyrie estaban en juego. Naves fantasma. Antes solo eran mitos contados en los puestos de avanzada terranos del espacio profundo, tripuladas por hombres y mujeres tan extraoficiales que la mitad de ellos ni siquiera figuraban en el censo de la Tierra. Gente como Merrick había oído hablar de ellas, pero nunca debían ser desplegadas a menos que la Tierra hubiera terminado de hablar. Esa revelación heló el puente más que el propio silencio oscuro. ¿Dónde fue impactado?, preguntó Merrick. Arlene amplió los marcadores de daños. Soporte vital, núcleo del motor, puente de mando. Impactos limpios, sin daños colaterales, sin fragmentos de casco. Quienquiera que hizo esto sabía exactamente dónde respira, duerme y da órdenes cada cabe. Ni un solo disparo desperdiciado. Merrick se puso de pie lentamente, estirando los hombros. Y luego dicen que los humanos somos salvajes. Dime, Arlene, ¿qué clase de salvajes realiza ataques quirúrgicos en perfecta sincronización mientras el enemigo todavía está en plena patrulla? Arlene levantó la vista, su expresión dura. La clase que ha estado esperando durante años para callarse y apretar el gatillo. Las botas de Merrick resonaban contra el suelo de acero mientras caminaba por el puente de mando. Había un peso oprimiéndolo todo ahora. Una gravedad que no provenía del planeta de abajo, sino de la comprensión de que la Tierra finalmente había soltado la correa. No más protestas, no más concesiones, no más embajadores obligados a inclinarse en cortes alienígenas y escuchar sermones sobre la paz mientras las colonias ardían. Los Cabe no eran un enemigo sutil. Sonreían con dientes planos, daban palmaditas en la espalda con manos de 4 dedos y luego enviaban flotas mercenarias para saquear los mundos fronterizos terranos por la noche. Y la Tierra seguía aguantando, esperando que la diplomacia comprara tiempo. Tiempo para crecer, tiempo para unificarse. Pero todo lo que compró fue más muerte. Ahora, la Tierra estaba en silencio, y el silencio de una especie como la humanidad era más aterrador que todos los gritos de guerra combinados. La puerta del puente se abrió con un siseo. El comandante Briggs entró, más corpulento que la mayoría, vistiendo un equipo de combate reforzado a pesar de que todavía estaban en operaciones de sigilo. Su rostro llevaba las cicatrices de 1000 decisiones tomadas demasiado tarde. Aquel hombre había visto más tratados rotos que exitosos.
Acabamos de recibir otro relé encriptado, dijo Briggs sin preámbulos. Mismo código de nivel negro. 2 naves cabe más han caído. Una en el sistema Visari, otra en los límites del espacio Lutic. Sin supervivientes. Merrick no se inmutó. Coordinado. Definitivamente. Múltiples flotas moviéndose en sincronía a través de los sectores. Sondas de reconocimiento furtivo desplegadas con antelación. El patrón sugiere operaciones terranas a nivel global. Todas las unidades en silencio. Ni un solo mensaje se transmite de vuelta a la Tierra. No están pidiendo permiso. Ya están actuando bajo la respuesta a amenaza permanente. Respuesta a amenaza permanente. Ese era el protocolo enterrado bajo todo el barniz diplomático, oculto en los pliegues de la doctrina militar, escrito únicamente con sangre. Significaba que si la humanidad era traicionada de nuevo, no había que esperar. Borrar. Eliminar. Hacer que la galaxia entendiera lo que realmente somos. Merrick miró los restos del acorazado Cabe una vez más, y luego apagó la pantalla principal. Preparen la nave, dijo. Se acabó el reconocimiento. Entramos. Arlene se giró, sorprendido. Señor, si entramos en el espacio Cabe, nos arriesgamos. No nos arriesgamos a nada que no nos hayan dado ya, espetó Merrick. Las negociaciones han muerto. La Tierra está a oscuras. Ya no somos diplomáticos. Somos la respuesta. Briggs sonrió levemente. Ya era maldita hora. La nave, TNS Omen, nunca había sido diseñada para el combate pesado. Era una nave de inserción y extracción de largo alcance, modificada para la infiltración. Rápida, silenciosa y llena de tecnología de armas prohibida que el comando terrano había negado siquiera que existiera. Pero ahora, en una galaxia donde las reglas ya no importaban, podría ser la cosa más peligrosa flotando entre las estrellas. La tripulación se movió como depredadores a los que se les ha soltado la correa. Nadie hizo preguntas. Nadie debatió la moralidad de la represalia. Habían visto demasiado, perdido a demasiados. Cada persona en ese puente tenía un nombre grabado en la piel. Nombres de amigos y familiares de las colonias, de las estaciones fronterizas, de cumbres de paz fallidas que se convirtieron en masacres. La guerra no se avecinaba. La guerra ya estaba aquí. 12 horas después, la Omen atravesó el muro del sector Cabe. Una red de satélites parpadeó al cobrar vida, escaneando. La red de defensa Cabe era buena, pero estaba construida para piratas y contrabandistas, no para cruceros furtivos terranos, no para una nave diseñada para ser lo primero que un traidor nunca ve. Briggs, dijo Merrick, elige nuestro primer objetivo. Briggs abrió el mapa del sector. Hay una base de retransmisión logística justo fuera del cinturón de Galar. Sin armas, población de nivel medio, principalmente tráfico militar y depósitos de suministros. Un blanco fácil. La golpeamos rápido. La dejamos hueca. ¿Daños colaterales? Briggs lo miró a los ojos. Mínimos. La mayoría de las instalaciones Cabe están automatizadas. Atacaremos la infraestructura. No a los civiles. Merrick asintió. Que sea quirúrgico. La quiero destripada, no aplastada. En cuestión de minutos, la nave entró en una aproximación de alta velocidad, camuflada, indetectable, invisible contra el vacío. Desde la perspectiva Cabe, la base funcionaba con normalidad hasta que llegó el primer impacto. El cañón de riel disparó 3 veces en silencio. Cada disparo aterrizó con tal precisión que incluso los sistemas de alarma de la base no lograron registrar el ataque antes de quedar fuera de línea. La red eléctrica murió. Las comunicaciones cesaron. Las bahías de atraque implosionaron hacia adentro, aplastando las naves en su interior como si fueran latas. El núcleo de control de la IA se frió en un único pulso electromagnético. 14 segundos después, la base de retransmisión Cabe estaba muerta. No destruida, no aniquilada. Muerta. Limpia. Silenciosa. Quirúrgica. Ni siquiera transmitió una llamada de socorro. No quedaba nada para advertir a los demás. Merrick se recostó, observando el agujero negro de datos que ahora reemplazaba a la base en su mapa. Otro silencio añadido al creciente coro.
Pulsó un botón. Transmite un único pulso de datos. Que lo sepan. Arlene se giró. ¿Qué enviamos? Merrick miró fijamente al vacío. Una palabra. Una pausa. Luego. Silencio. El pulso se disparó a través del sistema. Llegaría al comando Cave en horas. No llevaría amenazas ni ultimátums. Solo esa única palabra, un mensaje que decía: hemos terminado de hablar. Vuestra guerra comenzó con mentiras. La nuestra comienza con silencio. Y lo sentirían en cada apagón de comunicaciones. En cada patrulla perdida, en cada sistema que simplemente se oscurecía sin previo aviso ni razón. Uno por uno, los comandantes de las naves Cave empezarían a temer la quietud. Los oficiales comenzarían a cuestionar cada segundo sin una señal de las estrellas. La paranoia se extendería. La confianza se desmoronaría. Aprenderían lo que significaba provocar a una especie que había pasado milenios abriéndose paso a través de la guerra, la traición y la extinción. Una especie que ya no necesitaba palabras para desatar su ira. La humanidad había terminado de explicarse. El siguiente objetivo Cave ya estaba en la pantalla. Un depósito de combustible en el borde del sector Helix. Grande, llamativo, importante. Merrick cruzó su mirada con la de Briggs. Hagamos que este sea más ruidoso. Briggs se hizo crujir los nudillos. Con mucho gusto. Mientras la Omen se deslizaba de nuevo hacia las sombras, Merrick se permitió un pensamiento inusual, no de paz, sino de justicia. No del tipo que se encuentra en los tribunales o en los tratados, sino del tipo que sientes en lo profundo del pecho cuando recuperas el poder después de haber sido presionado durante demasiado tiempo. La humanidad había sido demasiado paciente, demasiado amable, demasiado diplomática. Pero ahora estaban en silencio. Y en esa quietud, civilizaciones enteras aprenderían lo que significaba escupir en la cara de la humanidad y pensar que se saldrían con la suya. Ya no dormían mucho en la Omen. Dormir significaba sueños. Los sueños significaban recuerdos. Y los recuerdos eran un lujo que Merrick y su tripulación no podían permitirse. No mientras destripaban la infraestructura Cave pieza por pieza, arrancando la sangre vital de un imperio que una vez había menospreciado a la humanidad como una especie salvaje y apenas civilizada. Ahora, esos salvajes estaban desmantelando el dominio más antiguo de la galaxia en un silencio total y metódico. Merrick se inclinó sobre la consola táctica mientras se finalizaba la siguiente operación. La Omen flotaba en el espacio muerto sobre el sector Helix, camuflada y zumbando con una furia contenida. El depósito de reabastecimiento Cave de abajo era enorme. Docenas de corredores de transporte, 3 gigantescos depósitos de combustible, cientos de personas. No todos soldados, pero tampoco todos inocentes. Briggs se acercó por un lado, con el rostro inexpresivo y la voz tranquila. ¿Estás seguro de este, capitán? Es una mezcla civil-militar. Podría haber colaterales. Merrick no apartó la vista de la pantalla. Los colaterales comenzaron el día que bombardearon la nave del enviado de Terara Prime con niños a bordo y lo llamaron un fallo interno. Briggs no discutió. Solo asintió y se volvió hacia la estación de armas. Eso era lo que tenía Merrick. No daba discursos. No lo necesitaba. Su silencio pesaba más que la orden de cualquier almirante. Objetivos fijados, informó Arlene. La voz de Merrick era áspera. Misma aproximación. Rápida, limpia, precisa. Pero esta vez, deja un corredor abierto. Quiero que vean cómo es el silencio. La tripulación se movió como una máquina. Sin debates, sin preguntas. Ya habían superado todo eso. El único lenguaje que tenía sentido en esta galaxia era la destrucción. A las 4, hora estándar terrana, la Omen disparó. El primer impacto alcanzó la columna de energía principal del depósito. La energía desapareció en un instante. Sin respaldo, sin tiempo para responder. El segundo disparo detonó el depósito de combustible. No el centro volátil, sino los mecanismos de enfriamiento. El fuego estalló, pero solo en un cuadrante. Controlado, intencional, suficiente para crear caos sin destruir toda la base. Luego, el proyectil final del cañón de Riel,
recubierto de tecnología de disrupción electromagnética, cortó el núcleo de comunicaciones. Los Cave aún podían gritar dentro, pero nadie los oiría. No llegaría ningún respaldo. Ningún mensaje escaparía. Estaban aislados, jadeando en el vacío de su propia falsa superioridad. Briggs observó cómo las firmas de calor caían en su monitor. Los equipos de seguridad han desaparecido. Las salas médicas también. Los centros de mando están en llamas. Queda un corredor intacto, tal como ordenaste. Merrick emitió un silencioso gruñido de aprobación. Mantén nuestra posición. No te vayas. Deja que nos vean. Se dirigió a la cubierta de observación, contemplando el caos de abajo. La Omen se descamufló lentamente. No por completo, sino lo suficiente para brillar como un fantasma sobre la instalación en llamas. Un mensaje sin palabras, una advertencia sin sonido. Y abajo, los supervivientes Cave, docenas de ellos, miraban hacia arriba a través del humo y la sangre, dándose cuenta de la única verdad que habían pasado años negando. La humanidad no solo estaba contraatacando. La humanidad estaba observando, juzgando, midiendo y dictando sentencia en un silencio absoluto y despiadado. Transmite la marca, ordenó Merrick. La mano de Arlene flotaba sobre el control. ¿Vamos a hacerlo ahora? Merrick asintió. Un único símbolo holográfico apareció en el cielo sobre el depósito, proyectado por el motor de baliza de la Omen. No era un nombre, ni una bandera, ni siquiera una amenaza. Era más simple que eso. Un puño humano cerrado, solo eso. Sin adornos. Un símbolo de la vieja tierra utilizado en protestas, guerras, revoluciones, pero ahora, utilizado en silencio. Los Cave estudiarían ese puño durante semanas. Sus analistas discutirían su significado, su origen, pero en el fondo sentirían lo que significaba. Significaba, esto no ha terminado. Solo ha comenzado. De vuelta en el puente, Briggs miraba fijamente el parpadeante canal de comunicaciones. Aún sin respuesta de la Tierra, sin actualizaciones, sin llamadas de refuerzos, solo más directivas de nivel negro pulsando desde satélites muertos. La Tierra se ha vuelto fantasma, murmuró por lo bajo. ¿Qué demonios está tramando el comando? ¿Acaso seguimos siendo parte de esto? Merrick lo oyó. Ahora somos parte de algo más grande. El comando no habla porque ya no hay nada que hablar. No estamos aquí para informar. Estamos aquí para borrar. Briggs vaciló. Esto no se siente como una guerra. Merrick se giró hacia él, con la mirada fría y afilada. Eso es porque no lo es. Esto es un ajuste de cuentas. El siguiente objetivo era peor. Un laboratorio de cría en el sistema Cave fronterizo de Sitile. Oficialmente, era una instalación de avance genético diseñada para la investigación médica interespecies. Pero la tripulación de Merrick tenía los archivos negros. Los datos que la Tierra nunca había revelado al público galáctico. Lo que los Cave realmente estaban haciendo allí revolvía el estómago de la mayoría de la tripulación. Estaban experimentando con prisioneros terranos, colonos, algunos soldados, todos extraoficiales. Pruebas biológicas cruzadas, extracción de órganos, manipulación genética, todo disfrazado bajo capas de diplomacia y progreso científico. Y todo ello considerado aceptable por el Consejo Galáctico. Merrick miró la proyección 3D del laboratorio. Sin supervivientes esta vez. Briggs asintió sombríamente. Recibido. La Omen no disparó desde la distancia esta vez. Salió del sigilo y se cernió directamente sobre la instalación, silenciosa y monstruosa. Los Cave se apresuraron. Los equipos de seguridad corrieron. Drones se elevaron al cielo, pero ninguno disparó. Todavía no. Aún se aferraban a la ilusión de que la humanidad estaba de farol. Entonces, la Omen abrió todos sus puertos de armas. No los cañones de riel esta vez. No, usaron los cañones infernales, producto de ingeniería inversa de un antiguo proyecto de guerra terrano. No fue elegante. No fue quirúrgico. Fue la ira encarnada. El fuego brotó de la nave, abriendo un cráter en el núcleo central del laboratorio. Los gritos resonaron. El metal se rasgó como papel. Los tanques genéticos se hicieron añicos,
derramando experimentos impíos entre llamas y sangre. El aire mismo hirvió. Los Cave huyeron en todas direcciones, disparando a ciegas, suplicando piedad. No la hubo. Dentro del laboratorio, Briggs y un pequeño equipo de asalto irrumpieron por los pasillos con trajes tácticos. No estaban allí para reconocer. Estaban allí para confirmar. Confirmar que los horrores listados en el archivo negro eran reales. Y lo eran. Briggs los vio. Niños terranos, semiconscientes, colgados en cápsulas de contención. Marines con los cráneos abiertos, sus cerebros conectados a matrices de IA alienígenas. Una mujer, con la columna vertebral reemplazada por algo quitinoso y vivo, todavía respirando, pero gritando a través de pulmones mutilados. Él levantó su rifle y la liberó de su miseria. El equipo de asalto no dejó a nadie con vida. Los científicos Cave fueron abatidos sin juicio. Cada núcleo de datos fue destruido. Cada última habitación fue quemada. Cuando regresaron a la Omen, la tripulación no celebró. No había victoria que brindar. Solo el pesado silencio de hombres haciendo lo que se tenía que hacer. Merrick se sentó solo en sus aposentos después, mirando una foto descolorida de su hijo, uno de los colonos capturados años atrás durante los años del tratado. Nunca confirmado muerto, nunca encontrado. Ahora no necesitaba confirmación. La imagen de ese laboratorio le había dicho todo lo que necesitaba saber. No lloró. Ya no. Esa parte de él murió el mismo día que la Tierra decidió guardar silencio. Pero algo en su interior se endureció. Algo que no iba a romperse de nuevo. No hasta que el último Cave yaciera enterrado en el frío vacío del espacio. De vuelta en el comando central Cave, el pánico se extendía. Los informes eran dispersos, contradictorios e incompletos. Flotas enteras desapareciendo. Puestos de avanzada silenciados sin dejar rastro. Un oficial diplomático se derrumbó en la sala de guerra después de ver las imágenes del laboratorio de Sitile. Sabía lo que significaba. Los humanos no estaban en guerra. Se estaban asegurando de que nunca más hubiera una guerra. No con los Cave, no con nadie. En ausencia de palabras, en la oscuridad del espacio, la humanidad se había convertido en una fuerza de la naturaleza, un evento de nivel de extinción envuelto en carne e ira, y nadie sabía cómo detenerlo. Por primera vez en siglos, el alto regente Cave convocó al Consejo de Emergencia, no para elaborar una estrategia, sino para suplicar. Porque el silencio se había vuelto insoportable. El rostro del alto regente Cave estaba surcado por la edad, sus zarcillos lacios mientras examinaba los informes en la sala de guerra. Nada de ello tenía sentido. No por los datos, sino porque todo tenía demasiado sentido, demasiado preciso, demasiado eficiente, demasiado humano. ¿Cuántas instalaciones hemos perdido?, preguntó, su voz seca, debilitada por la presión de la humillación. Uno de los ayudantes tembló al acercarse. 32 confirmadas, regente. Otras 17 se presumen silenciadas. Nosotros, tragó saliva. Creemos que ya no están operativas. ¿Sin alarmas? No, regente. Sin señales de socorro, sin transmisiones, solo apagones. Y esto, el ayudante le entregó una tableta de datos. La pantalla parpadeó una vez y luego mostró una sola imagen. El puño humano cerrado, brillando con una suave luz blanco azulada. El regente se quedó mirando. Un símbolo. Un mensaje, susurró el ayudante. La cámara estaba llena. Docenas de generales, legisladores, planificadores económicos y estrategas xenodiplomáticos estaban en un círculo alrededor del regente. La mayoría de ellos guardaban silencio. Unos pocos susurraban, pero ninguno tenía respuestas. Su imperio nunca se había enfrentado a esto antes. Los humanos siempre habían sido ruidosos. En reuniones, en el comercio, en protestas, incluso en la guerra. Su cultura rebosaba de sonido, de emoción, de declaraciones y justificaciones. Ahora eran fantasmas con armas. Otro general dio un paso adelante, ataviado con una armadura ceremonial que no había usado desde la campaña de Sakari. Debemos responder, regente. Esto no es guerra. Es exterminio. Viola todos los códigos galácticos.
Los humanos deben ser llevados ante el consejo. El regente levantó la vista con ojos huecos. ¿Y qué vas a decir, general? ¿Que rompimos una docena de tratados? ¿Que bombardeamos su colonia y lo negamos? ¿Que borramos a sus científicos de los registros mientras los diseccionábamos en Sitile? Señaló la pantalla. ¿Crees que a los humanos les importan las leyes del Consejo ahora? Nos dieron 20 años de oportunidades y escupimos en cada mano que nos ofrecieron. Se volverán contra el resto de la galaxia, murmuró alguien. No, dijo el regente. Arderán hasta que su memoria quede grabada en cada muro de este universo. Luego volverán a guardar silencio, pero nadie lo olvidará jamás. Mientras tanto, en la sombra de la fisura de Helix, la TNS Omen navegaba silenciosamente a través del espacio fracturado, su casco apenas brillando bajo los campos de luz oscura. Otra estación Cabe desapareció de las cartas estelares mientras la tripulación borraba otro nodo de suministro crítico. Ni siquiera se molestaron en camuflarse para este. Otro menos, dijo Arlene, limpiándose una gota de sudor de la sien. Ya ni siquiera intentan responder. Tienen miedo, dijo Briggs. Están esperando piedad. Creen que cederemos. Merrick estaba en el centro del puente, con los brazos cruzados y la vista fija al frente. Todavía no lo entienden. Se acercó al ventanal delantero, observando los restos de la estación girar hacia el vacío. Creen que queremos su rendición, su disculpa, su vergüenza. Se giró, su voz ahora un gruñido bajo, del tipo que hace retroceder el alma de un hombre. No queremos más palabras. Queremos la ausencia de las suyas. Sus naves, su cultura, su arrogancia. Queremos su vacío. Y esa era la verdad. Esto ya no se trataba de reparaciones o de poder político. Ni siquiera se trataba de la tierra. Se trataba de algo más profundo, el principio de que siempre debe haber un costo por la traición. Que el silencio debe ganarse, no darse. Y cuando traicionas a una especie que ha salido de la sangre y el fuego, que te ha tendido una mano por la paz y la ha visto aplastada repetidamente, no te sales con la tuya. Los Cabe habían confundido la capacidad de tolerancia de la humanidad con debilidad. Ahora estaban aprendiendo cómo era la verdadera debilidad. Pánico, retirada, un silencio nacido del miedo. En algún lugar cerca de la zona neutral, un grupo de diplomáticos galácticos de alto rango intentó contactar con la Tierra. Enviaron emisarios. Enviaron IAS. Incluso enviaron frecuencias psíquicas con súplicas no verbales de tregua. Nada regresó. Ninguna señal, ningún embajador, ninguna amenaza, ni siquiera una negativa. Solo silencio. Se convirtió en un mensaje en sí mismo. El silencio era ahora una estrategia. Un virus psicológico que infectaba las salas de guerra enemigas, extendiéndose por los imperios. Incluso las razas aliadas comenzaron a distanciarse de los Cabe. Sea lo que sea que estén haciendo los humanos, susurró un comandante Sarnat a su consejo, no queremos estar en su punto de mira. Los Cabe se lo han ganado. Y los Cabe comenzaron a fracturarse. Malestar civil, colapso militar, facciones discutiendo sobre cómo responder. Algunos pedían una represalia masiva, otros querían pedir la paz. Un almirante se rebeló, intentando iniciar un ataque preventivo contra los mundos fronterizos terranos. Nunca salió de la órbita. Su flota entera se desvaneció en un solo día. Cuando la investigación llegó a sus últimas coordenadas, todo lo que encontraron fueron escombros. Y una mina furtiva terrana con esto grabado en su carcasa. Ya no estamos escuchando. A bordo de la Omen, Merrick recibió un relé directo de otra nave terrana. Voto silencioso. Designación desconocida. Origen clasificado. Pero el mensaje era claro. Una lista. Coordenadas. Docenas de fortalezas Cabe, zonas seguras, monumentos culturales y depósitos de suministros. Briggs se quedó mirando el archivo. Esto es un plan de borrado completo. Merrick no dijo nada. Capitán, si seguimos esto, no quedará nada de los Cabe. Aún así, no dijo nada. Briggs dio un paso adelante. Sé lo que hicieron. Sé lo que hemos perdido. Pero esto no es guerra. Esto es genocidio.
Merrick se giró lentamente, su voz serena. Ellos tomaron esta decisión. Cada tratado que rompieron, cada niño que se llevaron, cada terrano que diseccionaron. Suplicamos por la paz mientras convertían a nuestra gente en proyectos. ¿Pero de verdad crees que borrar su especie de la existencia es la respuesta? La mirada de Merrick fue lo suficientemente fría como para detener a Briggs a media frase. Briggs, no están siendo borrados por ser Cave. Están siendo borrados porque le enseñaron a la galaxia que la paz es debilidad. Que la piedad es ridícula. Que si esperas lo suficiente, puedes desangrar a un hombre y él seguirá sonriendo. Señaló la consola. Esto no es genocidio. Es una corrección. Briggs no discutió. Solo se quedó allí, atónito, mientras la Omen giraba hacia el siguiente objetivo. La última transmisión del alto regente Cave fue una súplica desesperada. No a la humanidad. Sabía que no debía esperar respuesta, sino a la galaxia. A cualquier especie que estuviera escuchando. Este silencio no es pasivo. Es la tormenta que sigue a cada paz fallida. Pensamos que podíamos contenerlos con vergüenza, con política, con jerarquía. Pero ahora los humanos están libres de la conversación. Se acercó a la cámara, cansado y desgastado. Y cuando una especie como esa deja de hablar, ya no importa cuán avanzadas sean tus armas o cuántos aliados tengas. Porque a lo que te enfrentas no es a un ejército. Es a un recuerdo. Uno forjado en la traición, uno que nos sobrevivirá a todos. Y entonces hizo algo que ningún líder Cave había hecho en siglos. Se inclinó. Pero ya nadie escuchaba. Al día siguiente, una de las academias militares más fortificadas de la galaxia se desvaneció de la existencia. Sin explosión, sin restos, sin supervivientes. Simplemente desapareció. En su lugar, un simple satélite terrano. Sin señal, sin balizas, sin sonido. Solo un único símbolo flotando infinitamente en el espacio. El puño cerrado. Empezaban a soñar de nuevo. Merrick no supo por qué le golpeó esa noche. Quizás fue la quietud después del último ataque. Quizás fue la forma en que la nave se había vuelto tan silenciosa, incluso para ellos. Quizás fue el olor. Cables quemados, sangre esterilizada, metal chamuscado. Todo se adhería a las paredes como fantasmas. En su sueño, la Tierra estaba completa de nuevo. No el mundo lleno de cicatrices y maltratado en el que se había convertido, sino algo más puro. Antes de los tratados, antes de las traiciones. Tierras verdes, océanos azules. Su hijo estaba allí, riendo, corriendo por un campo bajo la sombra de un puesto de avanzada terrano, agitando un modelo de nave estelar, sonriéndole. Entonces, como siempre, el campo se convertía en cenizas. La risa de su hijo se disolvía en estática. Despertó empapado en sudor, la mandíbula apretada, la mano aferrando la pistola bajo su catre. Solo un sueño. Pero Merrick ya no creía en los sueños, no allí arriba, en el negro vacío. Se levantó sin decir palabra, se puso el uniforme y regresó al puente. La tripulación ya estaba despierta. Nadie dormía realmente en la Omen. Solo cerraban los ojos y esperaban la siguiente misión. ¿Estado? Preguntó. Arlene levantó la vista de su consola, pálido y agotado. Ping de voto silencioso. Nuevas coordenadas. Esta es diferente. Merrick se acercó. ¿Cómo? No es un objetivo militar. Es cultural. Una bóveda de memoria Cave. Reliquias religiosas, historia, idioma, registros de la especie. Se quedó mirando la pantalla. Esa lista, el protocolo de borrado, no solo se trataba de ganar una guerra. Se trataba de arrancar las raíces, de asegurarse de que no quedara ninguna historia que contar después de que el último cuerpo cayera al suelo. Briggs se apoyó en la barandilla táctica. No puedes hablar en serio. Eso no es un ataque. Es el último clavo en el ataúd. ¿Sin respuesta del comando de la Tierra? Preguntó Merrick. Arlene negó con la cabeza. Lo de siempre. Silencio. Sin bloqueos. Sin objeciones. Merrick asintió una vez, luego hizo una pausa. Algo parpadeó tras sus ojos. Algo que Briggs no había visto en mucho tiempo. Duda. Capitán,
dijo Briggs con cuidado. Esto ya no es sobre justicia. Esto es destrucción de legado. Son cosas que sobreviven a la guerra. ¿Qué pasará cuando terminemos? ¿Qué quedará? Merrick no respondió de inmediato. Miró a través del ventanal, los ojos oscuros de agotamiento. ¿Has oído hablar de Azara? Briggs parpadeó. Eso es un mito de la frontera. Es real. Una colonia quedó en silencio después de una incursión de exploradores Cabe. Para cuando un equipo de rescate llegó, todos se habían ido. Sin supervivientes, sin cuerpos, sin registros. Simplemente desaparecidos. Pensé que eso fue un fallo de energía. Merrick se giró hacia él. Mi hijo estaba allí. El silencio entre ellos crujió como un látigo. No recibí un cuerpo, continuó Merrick. No recibí un archivo de defunción. Nada que enterrar. Solo ausencia. Así que ahora, eso es lo que ellos obtienen. No guerra, no sufrimiento. Ausencia. Briggs apretó la mandíbula, pero no dijo nada. ¿Qué podía decir? Aquel hombre ya había enterrado todo excepto la parte de sí mismo que todavía impartía justicia a megatones. Prepara los códigos de lanzamiento, dijo Merrick en voz baja. Esterilizaremos la bóveda. Ataque completo. Que no quede nada. Arlene pareció querer protestar, pero sus dedos se movieron automáticamente. Las órdenes eran órdenes. La Omen giró. La bóveda de memoria flotaba en órbita alrededor de una luna muerta, blindada y orgullosa, sus agujas como manos abiertas, esperando para preservar la cultura de una especie que ahora huía de sus propios pecados. Merrick se mantuvo erguido en el panel de mando. Objetivo fijado. Carga armada. Vaciló, solo por un instante. Briggs lo notó. Capitán. Pero Merrick ya había presionado el lanzamiento. Desde la panza de la nave, 2 torpedos de fusión cayeron silenciosamente al espacio, flotando como perlas antes de estallar en fuego blanco. La bóveda no explotó. Se deshizo. En un momento era una estructura, al siguiente era una tormenta de memoria ardiente. Escrituras rasgadas, hologramas destrozados, siglos de canciones e historias reducidos a luz y polvo. Sin registros, sin ecos. Los Cabe la habían construido para que durara para siempre. Duró 7 segundos. Nadie habló. Incluso los sistemas de la Omen parecían más silenciosos después. Briggs se sentó lentamente. Eso era sagrado. Ellos no dejaron nada sagrado cuando empezaron a tallar a nuestros hijos, dijo Merrick fríamente. ¿Pero qué quedará de nosotros después de esto? Susurró Briggs. Merrick salió del puente. Pasaron horas. Entonces, una señal. Algo que no habían recibido desde que todo esto comenzó. Una voz. No era de la Tierra. No era de los Cabe. Era de una vieja nave terrana, la Indigo Drift, que se creía perdida durante la primera oleada de colapsos diplomáticos. El comando dijo que se había revelado. Ahora enviaba una única transmisión de audio. Fuisteis demasiado lejos. Ya no hay equilibrio. No estáis haciendo justicia. Estáis creando fantasmas. Merrick la miró durante un largo rato. Luego la borró. Lejos, en un sistema remoto que nadie había visitado en décadas, un mundo tranquilo recibió su primera señal en años. Era una colonia terrana, oculta, olvidada, nunca listada en las cartas estelares públicas. La señal era corta. Una palabra. Esperad. La gente no sabía lo que significaba. Pero los ancianos lo entendieron. Porque la tierra no los había olvidado. Y algo peor se avecinaba. No los Cabe, no otros imperios. No, algo más profundo. En lo que la humanidad se estaba convirtiendo. Más tarde, en la Omen, Merrick estaba de nuevo en la cámara de observación, mirando un cuadrante sin vida que no podía nombrar. Briggs entró, más lento esta vez. Sin uniforme. He sacado los informes de bajas, dijo. Tenías razón. Azara no estaba vacía. Merrick no se giró. Briggs continuó. Encontraron restos, recuperaron ADN. Uno de ellos coincidía con el de tu hijo. El silencio que siguió no fue triunfante. Fue hueco. Merrick se giró, el rostro ilegible. ¿Murió gritando? Preguntó.
Briggs no respondió. Merrick asintió y luego dijo en voz baja: Bien. Significa que murió intentándolo. La expresión en su rostro no era de alivio. Era de resolución. Porque ahora no le quedaba nada que buscar, nada sobre lo que preguntarse. Solo un propósito. Regresó al puente de mando. Prepara el siguiente ataque. La voz de Arlene se quebró. Señor, han enviado un alto el fuego. Los ojos de Merrick se entrecerraron. No, capitán. Han ofrecido. No quiero palabras. Ni ahora, ni nunca más. Briggs miró la pantalla. El alto el fuego era formal. Disculpas, ofertas de reparación, gestos diplomáticos, súplicas desesperadas. Una rendición total. No importaba. Porque esto ya no se trataba de ganar. Se trataba del silencio, y de lo que te ganas después de cruzarte con una especie que te ofreció paz con una mano y recibió traición a cambio. Habían pasado 42 días desde que la última palabra salió de la red de comunicaciones de la Tierra. Y en ese tiempo, más de 219 instalaciones CABE se habían oscurecido. No destruidas en una batalla gloriosa. No reducidas a cenizas en una ola de aniquilación masiva. Simplemente desaparecidas. Borradas, quirúrgicas, invisibles, limpias. Cada sistema cortado, cada protocolo anulado, cada voz de mando silenciada. La TNS Omen era ahora una de docenas. No la primera, no la última. Una nave fantasma en una creciente flota de retribución. Otras habían surgido. La hoja silenciosa, el eco negro, el susurro final. Naves que una vez estuvieron almacenadas, ahora resucitadas bajo los protocolos de nivel negro. Tripuladas por hombres que no querían órdenes, que no buscaban medallas ni titulares. Hombres como Merrick. Hombres que habían estado escuchando durante demasiado tiempo. Estaba en la cámara de mando, observando otro puesto de avanzada CABE girar lentamente en su ciclo de muerte. Ni siquiera se habían molestado en disparar esta vez. El puesto ya había sido despojado por otra nave terrana la noche anterior. Lo que quedaba eran escombros, a la deriva, mudos y brillando débilmente bajo la luz de estrellas lejanas. Ahora están huyendo, dijo Arlene detrás de él. Ni siquiera intentan defenderse. Rastreamos sus naves. Apagan los motores y esperan el final. Cobardes. Escupió Briggs. No, murmuró Merrick, con la vista fija al frente. No son cobardes. Son animales que finalmente vieron la trampa en la que cayeron. El silencio no los persigue. Ya está aquí. Simplemente se están dando cuenta demasiado tarde. Arlene se apartó de los monitores. Tenemos una nueva nave entrante. No es CABE. Merrick se tensó. ¿Qué especie? Transporte civil Loxati. Sin armas. Transmitiendo en dialecto terrano de banda ancha. ¿Quieren hablar? Merrick no respondió. No había hablado con otra especie en semanas. Y no planeaba hacerlo. Briggs levantó una ceja. Podría valer la pena escucharlos. No. Podrían estar advirtiéndonos, ofreciendo algo. Quizás incluso información. La mandíbula de Merrick se tensó. Ya sabemos lo que necesitamos saber. Arlene vaciló. Señor, no son CABE. Tienen miedo. Preguntan qué deberían hacer esta vez. Merrick se giró. Miró directamente a Arlene, su voz fría y sin inflexión. Tuvieron su oportunidad de preocuparse. ¿Dónde estaban cuando la tierra sangraba? ¿Cuando nuestras colonias eran diseccionadas? ¿Nuestros niños desaparecían? ¿Cuando las naves CABE bombardearon Terra 7 y el Consejo lo llamó un accidente desafortunado? Nadie respondió. Dejad que tengan miedo. Es la única respuesta inteligente que les queda. Pero no tendremos aliados, susurró Arlene. No necesitamos aliados, dijo Merrick. Los aliados nos necesitan a nosotros. Simplemente se están dando cuenta. Y con eso, cortó la señal. Ningún mensaje de vuelta. Ninguna traducción. Ninguna curiosidad. Solo más silencio. La nave Sarnat flotó durante horas, luego giró y desapareció en el subespacio, sin dejar rastro. Lo que nadie había esperado, y menos aún las naves de guerra terranas, fue lo rápido que se extendió el silencio.
Ya no eran solo los Cabe. Rutas comerciales enteras fueron abandonadas. Puertos estelares cerraron. Sistemas exteriores se oscurecieron sin previo aviso. Embajadas cerraron de la noche a la mañana. Colonias civiles borraron sus propios transpondedores por miedo a ser confundidas con reductos enemigos. Algunos enviaron mensajes pidiendo perdón. Otros pidieron protección. La mayoría simplemente desapareció de la red. El universo, con todo su tamaño y arrogancia, nunca había sentido este tipo de presión. La presión del silencio, de saber que la única especie de la que una vez te burlaste, a la que una vez restringiste, a la que una vez ordenaste comportarse, finalmente había dejado de fingir que le importaba lo que pensaran los demás. Briggs caminaba por los pasillos de la Omen, en silencio por una vez. La tripulación ya no hablaba a menos que fuera necesario. Las órdenes se daban con señas. Los informes se desplazaban en pizarras digitales. La música, silenciada. Los sistemas de recreo, bloqueados. El ruido no solo se desaconsejaba. Se sentía incorrecto. Entró en la cámara privada de Merrick. Sin llamar. Las formalidades habían muerto alrededor del día 20. Merrick estaba sentado a una mesa, revisando registros de datos. Briggs se aclaró la garganta. Necesitamos hablar. Merrick no levantó la vista. Pues habla. Briggs dio un paso adelante. Lo hemos conseguido. Hemos ganado. Merrick no dijo nada. Hemos destruido cada flota Cabe importante. Su liderazgo ha colapsado. Su cultura está en ruinas. La galaxia ya está de rodillas. Hemos dejado claro nuestro punto. Aún nada. Briggs insistió. ¿Cuál es la misión ahora, Merrick? ¿Qué seguimos haciendo aquí fuera? Ahora, Merrick lo miró. Y por primera vez en semanas, habló con algo más que rabia. ¿Qué crees que recordarán, Briggs? Briggs parpadeó. ¿Qué? Cuando todo esto termine. Cuando reconstruyan. Cuando la historia se reescriba. ¿Qué crees que recordarán? Briggs frunció el ceño. ¿Qué contraatacamos? ¿Qué nos plantamos? No, dijo Merrick. Recordarán que, por una vez, la humanidad no dijo nada. Y la galaxia escuchó. Eso es lo único que importa ahora. ¿Pero a qué costo? Preguntó Briggs. No somos héroes. Ni siquiera somos soldados ya. Solo somos verdugos en la oscuridad. Merrick se levantó. Ofrecimos paz. Se burlaron de ella. Dimos tratados. Se limpiaron el culo con ellos. Luego cerramos la boca y les mostramos lo que nuestro silencio significa realmente. Pasó junto a Briggs, rozándole el hombro. ¿Crees que el costo es demasiado alto? Entonces lárgate de esta nave. Briggs no se movió. Porque no podía. No realmente. Sabía que Merrick tenía razón. No quedaban hombres buenos aquí fuera. Solo testigos. La misión final de la Omen llegó sin fanfarria. Una única coordenada, una línea de código, un relé anónimo. Destino, el mundo natal Cabe. No una base militar, no un punto táctico. La cuna donde todo comenzó. Arlene se sentó en silencio, mirando el mapa. Esto es genocidio. Merrick no respondió. Briggs susurró. Cruzamos esa línea. No vamos a volver. Ni como guerreros, ni siquiera como hombres. Merrick finalmente levantó la vista. Cruzamos esa línea en el momento en que enterramos a nuestros hijos en órbita. La voz de Briggs se quebró. ¿Y qué queda después de esto, capitán? ¿En quiénes nos convertimos? Merrick dio un paso adelante, sus ojos fríos, vacíos. Nos convertimos en aquello de lo que advertirán a sus hijos. Nos convertimos en el silencio sobre el que nunca más alzarán la voz. La tripulación lo miró fijamente. Nadie objetó, porque cuando lo quemas todo, el silencio se convierte en tu hogar. Mientras la Omen se acercaba al sistema natal de Cabe, las defensas se rindieron sin luchar. Las naves civiles desactivaron sus armas. Las plataformas orbitales se apagaron. Incluso las IAS planetarias no respondieron. Todo había terminado antes de empezar. Merrick estaba en el puente, observando el planeta girar lentamente debajo de ellos. Era verde, hermoso,
pacífico. La ironía casi le hizo reír. Briggs estaba a su lado, en silencio. «¿Órdenes, capitán?», preguntó Arlene. Merrick vaciló. No por piedad, sino porque una parte de él se preguntaba si quedaba algo por matar. Entonces habló. «No disparen». Briggs se giró hacia él, atónito. Merrick continuó. «Dejadlos vivir. Dejadlos reconstruir. Dejadlos recordar. Pero nunca les respondáis. Nunca les habléis. Nunca los reconozcáis». Señaló el planeta de abajo. «Dejad que miren hacia arriba y se pregunten cada día si todavía los estamos observando». Se alejó. Y por primera vez en semanas, la tripulación exhaló. Porque el castigo más aterrador no era la muerte. Era ser ignorado para siempre por algo que temías. La Omen abandonó el sistema sin dejar rastro. Sin transmisiones, sin señales. Solo un único símbolo dejado en la luna en órbita, un puño humano cerrado. Y debajo, una frase grabada en la roca. «Lo oímos todo. Esta es nuestra respuesta». Pasaron 3 semanas después de que la Omen dejara el sistema natal Cabe. Ninguna nave terrana fue vista de nuevo en ese sector. Ni ataques de seguimiento, ni mensajes, ni enviados diplomáticos. Solo un silencio que se extendía por las estrellas como una manta de plomo. El tipo de silencio que presiona el alma, no solo con miedo, sino con culpa. Porque incluso mientras los Cabe reconstruían, mientras sus supervivientes se reunían e intentaban encontrar sentido entre las cenizas, entendieron algo que no podía escribirse en ningún idioma. Se les había permitido vivir. No perdonados, no absueltos. Permitidos. Los humanos habían mirado el mundo de origen de su enemigo, habían visto a sus hijos, sus monumentos, sus ciudades abiertas, y simplemente se habían marchado. Y ese fue el golpe más cruel de todos. No porque dejara a los Cabe intactos, sino porque los dejó atormentados por la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué no nos aniquilaron? ¿Por qué se detuvieron? ¿Qué quieren ahora? No había respuesta. El Consejo intentó restaurar el orden. Se celebraron reuniones de emergencia en sistemas neutrales. Los delegados debatieron en qué se había convertido la humanidad. ¿Seguían siendo parte de la comunidad galáctica? ¿Habían formado un nuevo gobierno? ¿Tenían siquiera una estructura de mando? Pero nadie lo sabía. La propia Tierra permanecía en silencio. Sin transmisiones entrantes o salientes. Todas las naves terranas operaban de forma independiente bajo viejos códigos de nivel negro. Sin jerarquía, sin cadena de mando, sin tratados. Solo operativos silenciosos moviéndose como fantasmas por las estrellas, eliminando obstáculos sin debate. Los humanos no habían abandonado la diplomacia. La habían superado. A bordo de la Omen, el silencio se había convertido en algo completamente diferente. Un estilo de vida, un código. La tripulación no hablaba a menos que fuera necesario. Todos los sistemas operaban en modo sigiloso, incluso cuando ya no había un enemigo del que esconderse. A veces se cruzaban con otras naves, comerciantes, refugiados, patrullas de facciones lejanas, pero nunca las reconocían. Observaban, registraban y pasaban como fantasmas. Briggs estaba sentado solo en el comedor, removiendo un cubo de ración con un utensilio de plástico. No tenía hambre. Nadie la tenía. Ya no comían para vivir. Solo mantenían la máquina en funcionamiento. Merrick entró, lento, con paso pesado. Parecía haber envejecido 10 años en 2 meses. No en el cuerpo, sino en el alma. Se sentó frente a Briggs, y por un largo momento, ninguno dijo una palabra. Finalmente, Briggs la rompió. «Sabes que hemos terminado, ¿verdad?» Merrick no respondió. «No queda nada que borrar. Los Cabe se rindieron. La galaxia nos tiene miedo. La mayoría de los sistemas ni siquiera se atreven a decir la palabra humano». Joder, oí a un mercader en el sistema Adani que renombró la Tierra como el mundo negro en su mapa estelar. Dijo que no quería llamar la atención. Los ojos de Merrick estaban distantes. «Ese es el objetivo». Briggs se inclinó, con voz baja. «No, ese es el problema. ¿Cuál es el objetivo ahora? Hemos ganado, Merrick. Tienes tu silencio.
¿Qué quieres del universo ahora? ¿La oscuridad total? ¿Quieres que derivemos hasta que ni siquiera nosotros recordemos por qué empezamos? Merrick levantó la vista y, por primera vez en toda la campaña, parecía cansado. No desgastado. Cansado de la forma en que un hombre se siente cuando finalmente se da cuenta de que el camino que recorrió nunca podrá llevarlo a casa. Habló en voz baja. ¿Sabes lo que es creer en la paz? Briggs parpadeó. Sí, solía creer que era posible. Antes. No, interrumpió Merrick. No creer que fuera posible. Me refiero a creer de verdad en ella. Como una religión, como un propósito. Solía pensar que éramos mejores que nuestro pasado, que podíamos evolucionar, que no necesitábamos sangre para demostrar que éramos fuertes. Miró la mesa. Luego vi a mi hijo desaparecer en un error de base de datos. Vi a jueces del consejo reírse a puerta cerrada. Vi cómo se firmaban tratados con tinta hecha de mentiras mientras enterrábamos otra colonia con cada trazo de pluma. Levantó la vista de nuevo, y esta vez el fuego regresó. Y entonces lo entendí. La paz no es algo que consigues. Es algo que impones. Briggs no habló. No podía. Les hicimos escuchar. No porque rogáramos, sino porque dejamos de explicarnos. Nos convertimos en lo que la galaxia necesitaba. Una advertencia. Se levantó y se fue. Briggs se quedó solo, removiendo una comida que no podía saborear, escuchando el zumbido vacío de una nave sin ningún lugar a donde ir. En las ruinas Cabe, un historiador llamado Yelch comenzó un archivo personal. No uno público. Sabía que nunca pasaría la censura. Sino una colección secreta de lo que realmente sucedió. Reunió grabaciones, historias, datos, restos, cada rastro de la guerra silenciosa de la humanidad. Y mientras lo unía todo, una verdad horrible comenzó a tomar forma. No se trataba de poder militar. No se trataba de venganza. Se trataba de control. Un tipo de control que ningún imperio había usado antes. Psicológico, cultural, existencial. Los humanos habían cambiado las reglas mismas de la guerra al eliminar la parte que la hacía predecible. Habían eliminado su voz, y al hacerlo, habían tomado el control de la de todos los demás. Yelch se sentó en su búnker, viendo la última grabación conocida de un crucero furtivo humano pasando silenciosamente sobre una línea de evacuación Cabe, eligiendo no disparar. Y susurró para sí mismo, ya no son conquistadores. Son recordatorios. De vuelta en la Omen, Arlene se acercó a Merrick en la cámara de mando. Hay algo que creo que deberías ver. Merrick no respondió. Arlene activó la pantalla principal. Parpadeó, y luego mostró un único relé de largo alcance interceptado desde un borde distante del espacio no reclamado. Estaba distorsionado, pero emergieron algunas palabras. Una voz joven, desesperada. Si alguna nave terrana recibe esto. Mi nombre es Daxon, nacido en la colonia Nueva Canaán. No sé si la Tierra todavía escucha, pero, si alguien ahí fuera todavía recuerda quiénes somos. Por favor, necesito ayuda. Los dedos de Merrick flotaban sobre la consola. No era una voz Cabe. No era del consejo. Era uno de los suyos. Briggs entró y se percató del mensaje. No dijo nada. Merrick miraba la pantalla, congelado. Había silenciado a la galaxia. La había hecho arrodillarse. Pero ahora, aquí había una voz desde el mismísimo borde de la oscuridad, clamando no con desafío o amenaza, sino con necesidad. Una voz terrana. Briggs se adelantó en silencio. Hicimos que todos escucharan, capitán. Quizás ahora es el momento de hablar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Merrick no respondió, pero su mano se movió. Pulsó una sola tecla, y por primera vez en 70 días, la Omen transmitió un mensaje. Sin discursos, sin amenazas, sin ultimátums. Solo 2 palabras. Te oímos. Decían que el primer sonido en romper el silencio sería un trueno. Se equivocaban. Fue un susurro. Te oímos. 2 palabras transmitidas desde la TNS Omen a la inmensidad del espacio profundo. 2 palabras enviadas en respuesta a una voz moribunda en el borde de la galaxia. La voz no de un enemigo, no de un diplomático,
sino de un chico. Un chico terrano varado más allá del espacio conocido, buscando a ciegas a través de una galaxia silenciosa a alguien, a quien fuera, que respondiera. Y alguien lo hizo. En el momento en que Merrick pulsó esa tecla de transmisión, el silencio se rompió. No con fanfarria, ni con luces parpadeantes o motores rugiendo, sino con algo mucho más peligroso. Esperanza. Briggs estaba en el puente junto a Merrick. Ninguno de los dos hablaba. Ambos sabían lo que esto significaba. No solo para ellos o para la Omen, sino para cada nave terrana que todavía estaba ahí fuera. Flotas fantasma, equipos de operaciones encubiertas, los batallones olvidados y los destructores de largo alcance que aún llevaban a cabo el último aliento de la venganza de la humanidad. Acabamos de encender las luces de nuevo, murmuró Briggs. Merrick no se inmutó. No para la galaxia. Briggs asintió. Para nosotros. No sonrió. No lloró. Simplemente se quedó allí, un soldado, un hombre que se había convertido en un arma y que ahora, quizás, intentaba convertirse en algo más. El silencio había sido necesario. Merrick todavía lo creía. Pero ahora, después de tantos sistemas oscurecidos, después de borrar la historia de toda una especie, después de ver a la galaxia temblar ante cada sombra terrana, se preguntaba si tal vez, solo tal vez, la humanidad no había perdido la guerra, sino algo mucho peor. Se había perdido a sí misma. Hasta que llegó esa voz. La voz de alguien que no había pedido venganza, solo que alguien escuchara. Lo encontraron 4 días después. Daxon, 17 años, desnutrido, solo, viviendo a bordo de un carguero civil a la deriva con motores en descomposición y sin núcleo FTL. Los registros contaban la historia. La colonia Nueva Canaán fue atacada durante los primeros días del colapso. No por los Cabe, sino por piratas envalentonados por el vacío de poder. El Consejo había prometido protección, pero la retiró en el último minuto para evitar provocar la agresión terrana. La familia de Daxon fue masacrada. Su nave quedó a la deriva, inadvertida por la guerra más amplia. Había estado flotando durante casi un mes, sobreviviendo con raciones estropeadas, esperando, transmitiendo a un vacío. Cuando Merrick y un equipo de recuperación abordaron la nave abandonada, lo encontraron agachado en un rincón, con los ojos hundidos, pero aún alerta. No era una víctima, no lloraba. Esperaba. Merrick entró en la cámara. El chico levantó la vista. No había miedo. Eres terrano, dijo Daxon. Merrick asintió una vez. Daxon se levantó, su voz quebrándose. ¿Me oíste? Sí, lo hicimos. Daxon tragó saliva. Entonces, ¿se ha acabado? Merrick no respondió al principio. La pregunta quedó suspendida como una cuchilla. Todavía no, dijo. Pero tú podrías ser el comienzo de algo mejor. La Omen lo subió a bordo. La tripulación no vitoreó. No hubo celebración. Solo movimiento, solo deber. Pero algo cambió ese día. El ruido volvió. Pequeñas cosas. Una canción tarareada por alguien durante un cambio de turno. Risas, silenciosas y nerviosas, durante una partida de cartas que no se había jugado desde las primeras semanas de la campaña. Una voz alzada en frustración por un actuador roto. No era mucho, pero era sonido. Merrick estaba en sus aposentos esa noche, mirando una vieja foto holográfica. Su hijo, congelado para siempre a los 12 años, sonriendo bajo una bandera terrana. Esa imagen solía doler. Ahora, todavía lo hacía, pero también tiraba de él. Quizás esto es lo que él hubiera querido, murmuró. La noticia se extendió. La transmisión que rompió el silencio. No a los Cabe, no al Consejo, sino entre los terranos. De nave a nave, de crucero furtivo a destructor renegado. No en canales públicos, no en titulares. En las sombras, en pasillos secretos, en susurros a bordo de naves que habían olvidado la alegría hacía mucho tiempo. 2 palabras. Te oímos. Y con eso, comenzaron a volver a casa. Una por una, las naves terranas regresaron a la órbita de la Tierra en silencio. No para informar, no para alardear, sino simplemente para estar, para existir de nuevo entre los suyos.
Merrick trajo la Omen de vuelta el día 97. El mundo natal había cambiado. Los muelles orbitales bullían de actividad, mitad militar, mitad reconstrucción. La red de defensa planetaria todavía colgaba densa alrededor de la atmósfera, pero ya no apuntaba hacia afuera con paranoia. Esperaba. La Tierra estaba escuchando. La Omen aterrizó en el sitio Negro Eco, una vez una base clasificada, ahora una estación de transición para naves de guerra que salían de operaciones silenciosas. Cuando Merrick desembarcó con Daxon, nadie saludó. Sin bandas, sin medallas. Solo asentimientos silenciosos, del tipo que se dan entre soldados que saben que nunca estuvieron destinados a ganar, solo a sobrevivir lo suficiente como para convertirse en advertencias. Daxon miró hacia el horizonte. ¿Esto es la Tierra?, preguntó. Merrick asintió. Es más fea de lo que pensaba. Merrick sonrió de lado. Sí, pero es nuestra. Hubo audiencias, por supuesto. No juicios. Nadie se atrevió a juzgar a los oficiales terranos por lo que había sucedido. No públicamente. Pero los comités se reunieron a puerta cerrada. Los susurros pasaron por canales extraoficiales. Palabras como responsabilidad y legado y consecuencias flotaron por los salones del consejo donde los humanos una vez no eran bienvenidos. Los Cave no presentaron cargos. No se atreverían. Ni siquiera enviaron diplomáticos. Solo una única ofrenda, un archivo no encriptado. Nombres, registros, toda la verdad de cada tratado que rompieron, cada atrocidad, cada traición. Merrick nunca lo leyó. No necesitaba pruebas. Ya había visto la verdad, enterrada en las estrellas. Pero la Tierra guardó el archivo de todos modos. No como evidencia, como recuerdo. Porque el silencio nunca se había tratado de venganza. Siempre se había tratado de recordar lo que te llevó hasta allí. Pasaron los meses. La guerra nunca se declaró oficialmente terminada. No hubo ceremonia, ni documento de rendición. Pero todos sabían que había acabado. La galaxia había cambiado. El equilibrio de poder, destrozado. Ninguna especie volvería a subestimar a la humanidad. No porque temieran las armas terranas, sino porque temían en lo que el silencio convertía a los humanos. Ya no eran diplomáticos, ni conquistadores, ni víctimas. Algo nuevo, algo paciente, algo frío. Y cuando la Tierra finalmente volvió a hablar, no lo hizo a través de discursos o ultimátums. Envió a Daxon, el chico que llamó al vacío y fue respondido. Se presentó ante la nueva asamblea terrana. Pequeño, nervioso, pero con la mirada clara. No habló de dolor, ni de miedo, ni de guerra. Habló de voces. De cómo el silencio lo había mantenido vivo, de cómo un susurro lo había salvado, y de cómo quizás la humanidad no necesitaba gritar para ser fuerte. Quizás ahora era el momento de volver a escuchar. En los rincones oscuros del espacio, los niños Cave preguntaban a sus mayores por qué el cielo era tan silencioso. Y los ancianos, temblando, susurraban una frase ahora grabada en sus huesos. Porque los humanos están escuchando. Y eso era suficiente para que se comportaran, suficiente para que recordaran, suficiente para mantener el silencio sagrado. Porque al final, nunca se trató de si la humanidad volvería a hablar. Se trataba de cuándo, y de si la galaxia estaría preparada cuando lo hiciera.